Una mujer de bendición. Debbie Morris. Capítulo 5. El propósito de Dios era para bien. Encuentre propósito en medio del dolor. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Génesis 16:13. A partir de la perspectiva de Grady, mi nieto de 4 años, el incidente era calificado como una grave injusticia. Un delito que se había cometido en su contra. Él había sufrido un golpe inmerecido, aunque por unas manos muy pequeñitas, y deseaba que se hiciera algo al respecto. No importa que desde el punto de vista de un adulto la ofensa pudiera parecer menor. Aunque no se comparaba con una escala mundial de injusticia lo que le sucedió a los empleados de Enron o a los inversionistas que se quedaron sin fondos por el escándalo de los préstamos hipotecarios de alto riesgo, para Grady esto era importante. Los principios de equidad que todo niño pequeño comprende, habían sido violados. Él había jugado cordialmente con su hermana pequeña, pero ella no había jugado agradablemente con él. Frente a mí como un delator en miniatura que testificaba ante el Congreso, me dio el conciso informe. Jiji, Willow me pegó. Yo pensé de inmediato que Willow, quien siempre está de buen genio, no había infligido ningún daño físico y real. A los 18 meses, difícilmente se le puede calificar como una boxeadora profesional. Pero yo no deseaba insultar lo que Grady percibía claramente como una herida. De manera que reprimí una risita y le di la oportunidad de evaluar su condición. ¿Estás bien?, le pregunté con seriedad. Él apretó los labios y lo pensó un momento, revisando si podía identificar algún rasguño por fuera que empatara la herida que sentía por dentro. Al no encontrar ninguno, él se dio cuenta de que había salido el altercado físicamente ileso. Sí, estoy bien, admitió. ¿Pero le vas a decir que no me golpeé otra vez? Seguro que lo haré, respondí. Satisfecho, Grady regresó a jugar con Willow. Sus pequeños hombros ya no colgaban bajo el peso de un daño indebido, había recibido las dos cosas que necesitaba. En primer lugar, la gobernante de su vida, quien en ese momento era yo, había visto y reconocido su dolor. En segundo lugar, él había recibido la promesa de un futuro más justo. Reconocimiento y justicia. Cosas importantes. No solo para Grady, sino para todas nosotras. Ya sea que tengamos 4 años o 40, cuando la vida nos trata injustamente y nos deja heridas, todos deseamos que alguien importante que se dé cuenta de nuestro sufrimiento. Cuando las circunstancias nos sirven una desconcertante tanda de desilusión en lugar de solo postres, deseamos que alguien aclare las cosas. Anhelamos que una persona con poder intervenga a nuestro favor a medida que clamamos con nuestro corazón herido por la traición. Yo no merecía esto. Es un clamor familiar, especialmente aquí en Estados Unidos, donde la mayoría asumimos que merecemos bastante. Posiblemente se deba a que crecimos sabiendo que tenemos el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la libertad, o posiblemente sea algo más. Pero cualquiera que sea la razón, como estadounidenses tendemos a esperar estar exentos de cualquier tipo de injusticia. A pesar de nuestra extensa evidencia de lo contrario, despertamos cada mañana vendidas a la noción de que siempre y cuando juguemos limpio con las Willow de nuestra vida, ellas jugarán limpio con nosotras. Asumimos que si trabajamos duro, no seremos despedidas. Si le somos fieles a nuestro esposo, nunca enfrentaremos el divorcio. Si somos buenas madres, nuestros hijos nunca se rebelarán. Si hacemos el bien, solamente recibiremos cosas buenas a cambio. En teoría es tan simple y predecible como que 2 más 2 igual 4. Pero como todas hemos descubierto, las teorías no siempre son correctas. La realidad no es tan simple como las matemáticas de 5º grado. Y en la vida las cosas no siempre suman como esperamos. Ciertamente no fue así para Agar. Un encuentro con el Dios que ve. Siendo una sierva egipcia en la casa de Abraham y Sara, Agar se encontró atrapada en circunstancias que ella definitivamente no merecía. Tan complicadas como una ecuación de cálculo, no fueron los resultados directos de sus propias decisiones. Fueron producto del mal juicio de alguien más. Para ser claros, Agar quedó embarazada de Abraham, porque Sara decidió que sería buena idea. La joven Agar debió haberse impactado con la idea cuando la escuchó. Muy probablemente, ella no había estado soñando nada parecido a seducir al esposo de su señora. Después de todo, él tenía 85 años entonces. Pero cuando Sara añadió la maternidad sustituta a las responsabilidades domésticas de Agar, ella no tuvo otra opción. ¿Qué más podía hacer?
Ella era una sierva, no una profesional independiente. En realidad no podía renunciar a su puesto, pulir su currículum vitae e ir en busca de otro empleo. Todo lo que ella pudo hacer fue ver con un asombro indefenso cuando dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Génesis 16, 2, 4. La trama de la historia suena más como el guión de esposas desesperadas que como un pasaje que esperaríamos leer en la Biblia. Incluso cuando tomamos en cuenta las diferencias culturales de sus días, al ver a Sara organizando un encuentro amoroso entre su esposo y su sierva, y que Abraham no presenta objeción alguna, podemos sentirnos tentadas a volver a revisar los hechos. ¿Era esta en realidad la pareja que Dios había elegido para ser el padre y la madre de la fe? Sí, con toda seguridad, ellos lo eran. Abraham y Sara eran el pueblo del pacto de Dios. Ellos son descritos, junto con otros héroes de las Escrituras en Hebreos 11, como quienes alcanzaron buen testimonio. Versículo 39. Ellos le creyeron a Dios, dejaron su tierra de origen en obediencia a su mandamiento y resplandecieron en el camino de la fe que nosotros continuamos siguiendo hoy. Pero no fueron perfectos. Su caminar con Dios tuvo algunas piedras a lo largo del camino. Cometieron errores. Y uno de los errores más grandes tuvo que ver con Agar. Pobre Agar. Ella no merecía quedar embarazada. Ella no pidió llevar el hijo de un hombre a quien no amaba y que no estaba enamorado de ella. Pero así fue la vida. Sí, fue totalmente injusto. De manera que ella reaccionó como cualquiera lo habría hecho. Al enfrentarse día tras día con la injusticia de su situación, su respeto por su señora comenzó a tambalearse. Su trato hacia Sara pasó de la cortesía al desprecio, lo cual, como muchas de nosotras estaríamos de acuerdo, es completamente comprensible. Dejen en paz a la chica, diríamos. Denle consejería. Ella solo necesita trabajar en sus sentimientos. Sara, sin embargo, no lo vio de esa manera. Se enfadó. Determinada a poner a Agar en su lugar, derramó su ira sobre Abraham. Culpándolo por el fiasco, le dijo. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Génesis 16, 5, 6. Agar huyó. Eso no suena como un gran problema, desde luego, a menos que consideremos la pregunta obvia. ¿A dónde huyó? No se fue a la casa para madres solteras, porque entonces no había ninguna. No se fue a la iglesia de la esquina, porque no había ninguna tampoco. Abraham y Sara vivían en Canaán, en medio de la nada, rodeados de desierto. De manera que, herida y embarazada, ahí fue donde huyó. A vagar sola entre serpientes y escorpiones, buscando sombra del sol abrasador. Acurrucarse en la noche, escuchando los gruñidos de los chacales, preguntándose si la mañana la encontraría viva. Un final tal habría sido suficiente malo para alguien que lo mereciera. Pero Agar no lo merecía. Usada y abusada, ella no había hecho nada malo. Ella merecía reivindicación, no una travesía por un páramo. Merecía justicia, no una cárcel hecha de maleza y arena. No obstante, ahí estaba ella. Sola en el desierto. Ansiando gritar por ayuda, pero en silencio porque nadie podía escuchar. Y aunque hubiera alguien, no le importaría. Al menos eso es lo que Agar pensó hasta que hizo el descubrimiento más brillante de su vida. Alguien había venido a buscarla. Alguien que no solamente la amaba, sino que tenía el poder de hacer que su futuro se arreglara. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: huyó de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero.
Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Génesis 16, 7, 13. Una revelación que sacudió al mundo: el Dios que ve. Qué maravilloso nombre para el Señor. Nosotros no lo usamos con mucha frecuencia estos días, pero posiblemente deberíamos. Necesitamos desesperadamente la revelación que conlleva. Especialmente cuando enfrentamos alguna desilusión devastadora, necesitamos saber que Dios ve nuestro dolor. Necesitamos sentir que Dios está ahí con nosotros para escuchar y responder el clamor de nuestro corazón. Es asombrosa la diferencia que eso puede marcar. Eso lo cambió todo para Agar. Su encuentro con el Dios que ve confirmó su valor. Le abrió los ojos hacia un Dios quien, a diferencia de los dioses crueles de Egipto, de verdad se preocupaba por ella. Eso la introdujo a la deidad que no solamente se preocupaba por su aprieto, sino que también planeaba usarlo para bendecirla. Esas fueron revelaciones que sacudieron el mundo de una chica egipcia que vivió en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Ella nunca las habría recibido si no hubiera sido lastimada. Ella se las habría perdido si no hubiera sido conducida por la desilusión directamente a los brazos del Dios que ve. Casi lo mismo podría decirse de nosotras, supongo. Nuestra historia es diferente a la de Agar. Nuestros desiertos son un poco más civilizados. Sin embargo, a menudo es cuando estamos corriendo del dolor que nos tropezamos con el regazo del Padre. Es cuando las circunstancias injustas de la vida hacen que nuestras rodillas se tambaleen y es más probable que levantemos la mirada y nos encontremos viendo más íntimamente los ojos de Dios. Yo lo descubrí en una manera muy personal un día devastador, hace 25 años. Sentada en un hotel con Robert, escuché una noticia que ninguna esposa desea escuchar. Mi esposo me había sido infiel. Mientras confesaba, yo apenas podía creerlo. Yo no me merezco esto. Pensé, ¿cómo puede estar sucediendo? Yo había sido una buena esposa, no perfecta pero amorosa. Y siempre fiel. Mi corazón palpitaba de dolor, yo deseaba huir como Agar. Pero no tenía ningún desierto en el cual desaparecer. Por lo tanto, tomé la Biblia de los Gedeones de la mesilla de noche y huí al único lugar a donde podía escapar. Me marché al cuarto de baño, donde lloré el resto de la noche. Nunca había estado tan sola, no tenía a nadie a quien acudir ni con quien hablar, más que al Señor. Entonces, pidiendo su dirección, abrí la Biblia. Génesis 50, 20 fue el primer versículo que oí. Era un versículo familiar de la historia de José, donde les explicó a sus hermanos que su maltrato había llevado a cabo un propósito divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El propósito de Dios era para bien. Yo supe inmediatamente que esas palabras eran para mí. El Señor me las había hablado en ese momento, como seguramente se las habló a la sierva de Sara en el desierto. Yo sentí su presencia y sentí que su paz me envolvió como los brazos fuertes de un padre. Al limpiarme las lágrimas, no podía ver cómo es que esta terrible traición podría haber sido para mi bien, pero decidí creerlo de todas formas. Y creerme dio valentía para continuar. En las semanas que siguieron, me encontré buscando al Señor en un nivel completamente nuevo. Entré en una gracia tan dulce y continua que parecía que a cada momento Él estaba tan cerca como mi siguiente aliento. Cada día me cantaba a mí misma: el amor inalterable del Señor nunca cesa, y el Señor confirmó en mi corazón que eso era verdad. Robert me había decepcionado, pero el Señor no lo había hecho. De hecho, Él me estaba levantando más alto y más cerca de Él que nunca antes. Para ser clara, no estoy diciendo que Dios me lo hiciera todo fácil. Él me pidió el mismo tipo de obediencia difícil que le pidió a Agar. Tal como Él la dirigió de regreso con Abraham y con Sara, y al lugar de su maltrato, Dios me dirigió a mí a perdonar a Robert y a permanecer comprometida con nuestro matrimonio. Para hacerlo, yo tuve que recibir revelaciones mayores. Tuve que darme cuenta en una manera completamente nueva de que Robert y yo somos uno. Estamos unidos en el Señor. Esa no es una revelación que yo deseara escuchar particularmente en ese momento, pero siempre me alegraré de haberla obtenido. Me ayudó en muchas formas. Especialmente cambió mi manera de orar. Comencé a ver que si Dios juzgaba a Robert por su pecado, el juicio me afectaría a mí también, y yo no merecía el juicio, yo merecía misericordia. De manera que oré por nosotros, no como personas individuales sino como pareja.
Aunque yo no había sido parte de su pecado, me identifiqué con mi esposo tal como los intercesores del Antiguo Testamento se identificaron con los pecados de Israel. Mis oraciones no anulaban su necesidad y responsabilidad de arrepentirse, desde luego. Pero con una comprensión fresca de que Robert y yo estamos en esto juntos, yo ya no oraba por venganza. Oraba: Dios, perdónanos y ten misericordia. La oración, sin embargo, era solamente una parte del trabajo que tenía que hacerse. Para que Robert y yo funcionáramos en unidad, también teníamos que construir un puente que atravesara las aguas de la desconfianza que habían venido entre nosotros. Eso significaba que yo tenía que conocer algunos detalles acerca de lo que había sucedido. Corrección. Necesitaba conocer muchos detalles. Sin discutirlo, Robert y yo hicimos un compromiso personal de comunicarnos responsablemente. Él prometió responder con sinceridad cualquier pregunta que yo le hiciera, al mismo tiempo de que intentaría no lastimarme. Le prometí que no le preguntaría nada hasta que estuviera lista para escuchar. Para mantener mi compromiso, me di cuenta de que tenía que evaluar mi estado de ánimo antes de hacer una pregunta. Si pensaba que la pregunta podría afectarme, no la hacía. Si pensaba que podía soportarla, lo hacíamos. Espero que nunca necesite este consejo, pero si lo necesita, confío en que lo recordará. Las parejas que se encuentran en este tipo de situaciones, a menudo se apresuran a querer saber demasiado, muy rápidamente. Exigen información y no han sido suficientemente sanados para procesarla, y terminan detonando explosiones emocionales que dañan aún más su relación. Al reaccionar por su dolor, se hieren todavía más entre sí. Es por ello que le digo a la gente cuyo matrimonio se encuentra en crisis: apresúrese a consultar a un consejero o pastor cristiano profesional, no lo aplace. Encuentre a alguien que pueda ayudarle a encontrar a Dios en la situación, alguien que esté comprometido no solamente a mantenerlos unidos, sino también a que sanen y progresen de nuevo. Robert y yo tuvimos ese tipo de ayuda, y por la gracia de Dios, logramos superarlo. Enfocándonos en la sanidad y no en las heridas, trabajamos lentamente para salir del dolor, descubriendo capa por capa, diciendo y escuchando la verdad. Con el tiempo, todas las preguntas fueron respondidas. Nuestra transparencia mutua me ayudó a sanar. Teniendo cuidado de no arrastrar el proceso demasiado tiempo, cerramos el libro de la traición. Aunque ese periodo de nuestra vida fue muy difícil, marcó un hermoso punto de inflexión en nuestro matrimonio. Nuestra relación siempre había sido cercana, pero nunca antes habíamos sido tan sensibles ni vulnerables. La intimidad es poder decirle a alguien lo peor y saber que esa persona continúa amándonos. A medida que abrimos nuestro corazón mutuamente una y otra vez, Robert y yo descubrimos una verdadera intimidad por primera vez. ¿Deseo que hubiéramos encontrado una manera más fácil? Sí. Incluso ahora, años después, debo decir que sí. Pero luego pienso acerca de mis encuentros con Dios. Recuerdo las veces en su presencia, cantando de su amor inalterable y del dulce toque del Dios que me ve. Y tengo que admitirlo, no cambiaría esas ocasiones por nada. La transformación hace que el dolor valga la pena. El propósito de Dios era para bien. Él no causó las heridas que yo sufrí, pero sí llenó esas heridas de propósito divino. Una vez que vi el propósito, incluso en medio del dolor, me incliné hacia Él. Me di cuenta de que nada me podía llegar sin su permiso, que yo siempre estaba bajo su cuidado y me sentí agradecida. No por el sufrimiento mismo, sino por cómo Dios me estaba transformando a través de él. Al final, tal transformación es lo que hace que el dolor valga la pena. Nuestras heridas se hacen mucho más llevaderas cuando vemos que cada una puede tener un propósito y producir un bien mayor en nuestra vida. La Biblia dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios 27:6. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Job 5:17-18. Esos son versículos aleccionadores, pero podemos ver cuán verdaderos son al ver la vida de algunos de los más grandes héroes espirituales. Personas como David, que fue traicionado por Saúl, y José, cuyos hermanos lo vendieron como esclavo, fueron preparados para su destino divino por las heridas que la vida les infligió y fueron dirigidos hacia él por esas mismas heridas. También, desde luego, estaba Jacob. Él peleó con Dios para obtener su bendición y terminó también con una herida. Tocado en la coyuntura de su cadera por el Señor mismo, salió de la lucha con una cojera permanente y un nuevo nombre.
Ya no era un bromista autosuficiente cuyo nombre significaba el que engaña. Jacob había sido transformado en un hombre humilde llamado Israel, un príncipe para Dios. A. W. Tozer escribió: no hay nada como una herida para quitarnos la seguridad en nosotros mismos, reducirnos otra vez a la infancia y hacernos pequeños e indefensos a nuestros ojos. Esa no es una perspectiva común en estos días, pero en años pasados hubo al menos una santa que la adoptó. Su nombre era Lady Julian. Ella atesoró en gran manera la forma en que se podía encontrar a Dios a través de las heridas, tanto que ella de hecho las pedía. Como Tozer lo dice, ella oraba a menudo: oh, Dios, por favor dame 3 heridas. La herida de la contrición, la herida de la compasión, y la herida de anhelar a Dios. Luego añadió la siguiente postdata: esto te lo pido sin condiciones. Aunque esa sea una maravillosa oración, no puedo decir que yo la haya hecho. Pero no tengo que hacerlo, porque las heridas son simplemente parte de la vida. Todos vamos a experimentarlas, las pidamos o no. A los 4 años de edad, mi nieto, Grady, ya puede confirmarlo. No importa cuánto podamos intentar evitarlas, las heridas suceden. Las desilusiones llegan. Las huyó de nuestra vida algunas veces nos golpean sin razón aparente. Y las circunstancias no siempre son justas. La vida es una senda llena de baches y topes, vueltas inesperadas. Es un viaje difícil y a veces doloroso que siempre nos está moviendo hacia Dios. Si te gustó el audiolibro puedes contribuir para que sigamos subiendo audiolibros aportando el link de la descripción. Si te gustó el canal dale me gusta y suscríbete, no cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar el libro en la descripción encontrarás un link para descargarlo.